Lo dijo en la primera hora. Con 43, le envío un abrazo al Chino Kinson, ¿ah? A José Patricio Kinson, que está en sintonía. Chino querido, colega periodista, me dice, full sintonía en Ranchito San Martín de Guayabamba, muchas gracias. Donde seguramente, si acá estamos con tremendo sol, ya me imagino en Guayabamba, y delicioso locro que uno encuentra ahí. Entre otras delicias gastronómicas en Guayabamba. Bueno, dejemos las delicias gastronómicas y hablemos de las delicias de la política, o de las decepciones de la política, porque claro, estamos en un momento en el que estamos a la expectativa de que el presidente de la Asamblea Nacional genere la convocatoria para la sesión de pleno en donde se debe llevar adelante el enjuiciamiento político del presidente de la República. La Asamblea tomó una decisión el pasado martes, lo conversamos aquí con Héctor Muñoz, con Carlos de Tomaso, con Gabriela Guerrero en este panel que armamos el día de ayer. Y por ejemplo, Héctor Muñoz, que fue legislador, decía que la utilización del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa era lo adecuado ante la ausencia de un informe oficial de la Comisión de Fiscalización. Eso de informe improbado, informe no aprobado, una cosa que no existe. O sea, los informes se aprueban y si no se aprueban no existen. Así funciona en el mundo de la técnica parlamentaria, en el mundo de la discusión jurídica. El informe existe una vez que está aprobado y eso no pasó. Así que la expectativa es que se convoque entre mañana y el sábado para lunes y martes y posiblemente el viernes de la próxima semana sea la votación de la moción de censura. Eso está en el radar. Veamos cuánto madura. ¿Cómo lee Soledad Angus, que está con nosotros acá? Ya generalmente le hemos contactado vía telemática porque reside en Guayaquil, pero apreciamos que está aquí en Quito y le hemos invitado acá a la cabina. Hola doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días a tu audiencia, gracias por la invitación, un placer como siempre conversar contigo. El escenario es complejo, yo pienso que la cancha no se inclina todavía hacia ningún lado y en el debate parlamentario y en el debate y en la negociación política, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? 88 votos no es una cifra menor, creo que sorprendió incluso al oficialismo porque se esperaban menos votos para aprobar esta resolución, tomando en cuenta que había esta discusión de que si era jurídicamente o técnicamente apropiado o no, que yo concuerdo plenamente con el criterio que tú manifestaste hace un momento de uno de tus panelistas ayer. El 142 era lo aplicable, no habiendo informe de la comisión, porque precisamente se trata de que que el Pleno pueda suplir las omisiones que puede haber en las comisiones que busquen obstruir procesos de fiscalización, ¿no? Entonces eso era lo adecuado, pasó lo que tenía que pasar jurídicamente. Ahora, hay gente que dice que más allá de esa resolución, el gobierno podría en algún momento echar mano, el presidente de la República y su defensa echar mano a criterios de que se quedó en indefensión porque le convocan a juicio político según informe. Y si no hay informe, ¿sobre qué base se va a defender el presidente Lasso? A ver, lo que ocurre es que la defensa del presidente Lasso se practica en dos momentos. Ante la comisión, cuando hace todo el planteamiento de su solicitud de pruebas, de descargo, y cuando hace sus alegatos. Y luego ante el Pleno, cuando en base a la prueba practicada en la comisión y los alegatos de la comisión de cargo y descargo, hace su defensa ante el Pleno. Entonces, no ha habido un momento en el procedimiento parlamentario que se haya obstruido ese ejercicio del derecho a la defensa. Ha estado salvo en absolutamente todos los momentos del procedimiento parlamentario y estará salvo para el momento en que el presidente, esperemos, decida ir a la Asamblea ante el Pleno a defenderse. O sea, no se puede alegar indefensión del presidente por la ausencia del informe específico de la Comisión de Fiscalización. De ninguna manera, porque recordemos algo, el informe es un criterio de los comisionados de mayoría cuando se aprueba, pues obviamente en este caso, como bien has dicho, no existe informe, pero cuando el informe se aprueba, es un informe que recoge básicamente el criterio y las recomendaciones de los asambleístas o de los comisionados de mayoría de la Comisión de Fiscalización. Y pongamos el caso de que hubiera sido aprobado el informe de mayoría, que era el que iba a tener mayoría, de los comisionados que recomendaban el enjuiciamiento.
y el presidente no estaba de acuerdo con el contenido de ese informe, con las pruebas recogidas ahí o con la valoración de la prueba ahí. De todas maneras, en el Pleno, el presidente está libre de actuar o de alegar cualquier prueba que durante el curso del trámite de la comisión hubiera sido actuada. Es decir, el marco de defensa no está planteado en lo que contenga el informe. El informe es el criterio de los comisionados. El marco de defensa está dentro de lo que se actuó como prueba de cargo, descargo y alegatos en la comisión de fiscalización. Y esa cancha ya está marcada. Y recordemos que esa cancha vino previamente más delimitada aún por la solicitud de enjuiciamiento y más delimitada todavía por el dictamen de la Corte Constitucional. En ese sentido, los cargos están claros, o el cargo, porque solo fue aprobado uno, que era el cargo de peculado por los asuntos de FLOPEP. Entonces, el cargo está delimitado, las pruebas de cargo, descargo y las que se solicitó la Comisión de Oficio también, y los alegatos también de cargo y de descargo fueron delimitados. Esa es la cancha de defensa. El informe era el criterio de los comisionados, que tanto los interpelantes como el presidente podían o no estar de acuerdo e ir más allá en su defensa ante el Pleno. Entonces, no, para mí, de ninguna manera hay una violación al derecho a la defensa del presidente. Ahora, ¿cómo visualiza usted el desarrollo del juicio político con base en el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Máxime cuando ayer, y lo presentamos aquí en este espacio, el ministro de Gobierno, en una entrevista con el Coavisa, anunció que el presidente se va a presentar. ¿Cómo visualiza usted ese momento ya en el Pleno? A ver, va a ser un momento de bastantes tensiones. Tengamos en cuenta que hay ya convocadas marchas y ya se ha hecho público pues que por parte de diversas entidades gubernamentales van a estar ese día en marchas de apoyo al presidente de la República. Recordemos también que hay organizaciones sociales y también organizaciones políticas que están interesadas obviamente en que avance el juicio político, así que va a empezar a haber movimiento en las calles y eso de ahí no sé qué tan conveniente es para el propio gobierno, porque yo creo y sostengo algo desde que inició no solo el juicio político, sino desde que inició la propia comisión ocasional que investigó el tema del Gran Padrino, que fue anterior al inicio del juicio político. Yo sostengo que hay una efervescencia en las calles que está contenida por la actuación institucional de la Asamblea, luego de la Corte Constitucional y en estos momentos nuevamente de la Asamblea, y empiezan ya o empezarán el lunes a calentarse las calles y eso ejercerá mucha más presión sobre los asambleístas en qué puedan hacer y también sobre el propio gobierno a efectos de si decide o no interponer una muerte cruzada. Recordemos que si para el lunes, como se ha dicho, se convoca la sesión del juicio político en el Pleno, el lunes también va a pasar otra cosa que no es menor en el análisis de lo que podría ocurrir en el juicio político, y es que está convocada también la audiencia para el tema de la designación del coordinador de Pachacutic, ¿no? Que sabemos que hubo ahí esta medida cautelar que fue concedida y vamos a ver qué pasa también con esa designación, porque ahí es la audiencia judicial de la acción de protección. Así es. Entonces ahí es interesante pensar qué puede pasar porque también eso posiblemente va a delimitar cómo se organiza Pachacutic. Recordemos que Pachacutic está dividido. De hecho, hay dentro de las ausencias. Recordemos que si los 88 votos que aprobaron la resolución, pensamos que también en consecuencia votarían a favor de la destitución, solo faltarían 4 votos para la destitución y censura. Y hubo 21 ausencias. 21 ausencias, 4 abstenciones. 5 abstenciones. 5 abstenciones. Y dentro de esas ausencias, la mayoría de ausencias fue de Pachacutic, del ala que es más conservadora, que suele ser más afín al oficialismo. Entonces, está pendiente lo que pueda pasar con esta designación de coordinador de Pachacutic, está pendiente lo que pueda pasar el domingo. Recordemos que una asambleísta de Pachacutic está junto con el oficialismo tratando de cooptar la presidencia de la Asamblea, que es Sofía Sánchez. Entonces ahí, dentro de Pachacutic, eso puede definir también muchas cosas respecto del escenario de la próxima semana de los juicios políticos. Ahora, me preguntaban esta semana si dentro de esta discusión por la ausencia de un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y ante la decisión aprobada el martes por el Pleno de la Legislatura para continuar con el juicio político sin un informe, el informe no está aprobado, la Corte podía pronunciarse en medio del proceso. ¿Es o no posible? La Corte Constitucional, doctora.
A ver, la Corte Constitucional tiene la facultad de hacer seguimiento de sus resoluciones, de sus sentencias y sus dictámenes. Entonces, la Corte Constitucional podría en su momento emitir un pronunciamiento, pero recordemos que la propia Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad advirtió que los jueces constitucionales, digamos, de la función judicial, y tanto como ellos no han de interferir en el desarrollo del juicio político a efectos de que sea dentro del ámbito de la Asamblea, que es el órgano de fiscalización, que se tome una decisión. O sea, en este momento la Corte no puede intervenir, en este momento. Podría intervenir en seguimiento de su dictamen, pero no creo que lo vaya a hacer. Primero, no creo que haya una razón de peso para pensar que lo haga. El juicio político se ha desarrollado de acuerdo a los tiempos, de acuerdo al procedimiento parlamentario, y si bien hubo un momento en el que no se cumplió el procedimiento parlamentario, que es dentro de la Comisión de Fiscalización, porque sabemos que el presidente de la comisión y la vicepresidenta, pues obviamente son el presidente afín al oficialismo y la vicepresidenta del oficialismo, fueron ellos los que trataron de obstruir, o mejor dicho, obstruyeron el debate y la discusión en la última sesión de la Comisión de Fiscalización, no permitieron la votación de mociones, y eso pues obviamente fue una violación al procedimiento parlamentario, pero que luego pudo ser subsanada en virtud del 142 de la Ley Orgánica de la Función Con el pronunciamiento del Pleno. Así es. Entonces, no veo que en estos momentos, en el desarrollo del juicio, haya habido alguna transgresión o violación del procedimiento que ameriten un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto del seguimiento de su dictamen. Se ha desarrollado de acuerdo al, digamos, el debate político, a las coyunturas y a los procedimientos. Pero de lo que usted me está diciendo, entonces, también estaría desactivada la posibilidad de que eventualmente alguien, como ya pasó, por ejemplo, en el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pueda presentar ante un juez de cualquier sitio, de cualquier cantón, una acción de protección, doctora. A ver, yo siempre digo algo, el papel aguanta todo. Cualquier persona puede presentar lo que sea. Pero los jueces no pueden intervenir. Pero los jueces van... a ver, es que nuestros jueces, nosotros sabemos que hay muchas cosas que pensamos. Y yo tenía un profesor en la universidad que decía, en Ecuador, jurídicamente lo imposible es lo probable, es que podría pasar, pero no debería pasar, y creo que es una decisión que no se podría sostener en base a los criterios que ha establecido la Corte Constitucional. Y considero que cualquier juez que quiera o que quiera atreverse a hacerlo, tiene que pensar que va seguramente a ser sancionado y bastante severamente, porque ya hay una advertencia de la Corte Constitucional de que los jueces no intervengan en este desarrollo del juicio político. El problema es que en este momento, digamos, en los últimos meses, en el último año, como que se ha popularizado el uso de acciones de protección. Usted bien citó el tema de la acción de protección esta de Pachacuti, tuvimos el del Consejo de Participación Ciudadana, tuvimos el del Superintendente de Bancos, la acción de protección que presentó el presidente de la Judicatura contra el Ministro de Finanzas. Todo el mundo presenta acciones de protección, doctora. Es como yo te digo, Fabricio, el papel aguanta todo. Todo el mundo puede presentar, pero ha habido consecuencias, ¿no? Los jueces que han resuelto acciones descabelladas, recordemos a la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, que era famosa por emitir medidas cautelares sorpresa en los momentos más críticos. Ella fue la que avaló la destitución de Sofía Almeida y de David Rosero y la designación de Hernán Ulloa y de María Fernanda Rivadeneira en el Consejo de Participación Ciudadana. Ella ya está fuera, Ángel Lindao también fue sancionado. Entonces, ha habido ya antecedentes de estos jueces que se han metido en estas acciones constitucionales dudosas que han terminado siendo sancionados. Pero el daño quedó hecho. Bueno, digamos que pudo haber quedado hecho. Pero al ser decisiones que pueden ser revisadas o revocadas, pues finalmente pueden reencauzarse los procesos, ¿no? Y en este caso, ante la advertencia que ha hecho la propia Corte Constitucional, yo veo improbable que se recurra o que se puedan implementar este tipo de acciones. Ahora, yo pensando un poco en qué momentos pudiera eso haber ocurrido, yo pensaría que el momento para activar eso, si alguien hubiera querido hacerlo, hubiera sido el martes, por ejemplo. Entonces yo el martes estaba así como súper pendiente, ¿será que ya mismo nos enteramos de una medida cautelar, de protección? Entonces, pero no pasó. Entonces el martes era como un momento que hubiera podido ser en la coyuntura
el momento para interponer ese tipo de acción y no se hizo. Entonces, a mí me parece que más que podría pasar, insisto, no lo descarto porque he dicho aquí en Ecuador todo puede pasar y los jueces constitucionales lastimosamente se han prestado para cosas terribles que al final del día eso pues va a terminar en una afectación a los ciudadanos en general porque ya veremos cómo empieza a emitirse legislación para limitar el actuar de estos jueces. Y bueno, pero de aquí en adelante yo creo que más probable que eso, lo que deberíamos estar es pensando o a la expectativa de si vamos o no a tener una muerte cruzada, que ha sido, digamos, la advertencia del Ejecutivo y que es lo que yo veo como un poco más probable que ese escenario. Eso le iba a plantear porque está allí el fantasma de la muerte cruzada, la aplicación del 148 de la Constitución que establece la capacidad del presidente de la República para disolver por una sola vez la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas aplicando este mecanismo, pero el mismo artículo de la Constitución, doctor, establece 3 causales específicas. ¿Se podría configurar una de ellas al menos? Hay una, por ejemplo, que necesita un dictamen de la Corte Constitucional, que es la rogación de funciones, y eso no ha ocurrido. Eso no. Pero hay 2 que dicen algunos, o sea, esto depende del cristal a través del cual se lo mire, ¿no? La obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo y la grave crisis política y conmoción interna. A ver, definitivamente al estar en un marco de lo político pesan las subjetividades y obviamente va a haber subjetividades al momento de catalogar si se dan o no determinadas causales. Pero recordemos algo, absolutamente todo acto de autoridad pública debe estar adecuadamente motivado. Y esa motivación, si bien no va o no debe pasar por un filtro previo, porque solamente la primera causal de rogación de funciones amerita pronunciamiento previo a la Corte Constitucional, sí podría ser sujeto de control posterior. Y hay un contexto político del cual no se puede abstraer en la motivación que se haga en esa posible decisión de muerte cruzada en base a cualquiera de esas 2 causales, y es que estamos a las puertas del debate y la votación para la destitución del presidente. Entonces a mí me parece que el contexto y la coyuntura hace evidente que si el presidente invoca la muerte cruzada simplemente estará echando mano de esta figura para evadir la acción del control político de la Asamblea Nacional, y evadir la acción de control político de la Asamblea Nacional no es una causa ni legal ni legítima para invocar la muerte cruzada. Entonces yo considero que si bien no hay un control previo, sí podría haber un control posterior que yo no creo que podrá sostener el Ejecutivo, ni jurídicamente ni tampoco en las calles, porque si el presidente declara mañana muerte cruzada, yo estoy segura que las calles se van a exacerbar. Claro, porque hay un anuncio, digamos, de algunas organizaciones sociales. Veamos qué pasa de aquí a mañana. Esperamos allá la convocatoria de la sesión del próximo lunes. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Fabricio, a ti. Gracias a Soledad Angus, que ha estado con nosotros. Ella es jurista haciendo una valoración de el debate y la discusión sobre la convocatoria a juicio político para el presidente de la República, que sería entre lunes y martes de la próxima semana. 8:1. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.